Las 19 de la mañana en este gobierno de la mañana, en este día martes, y tenemos una visita muy especial en la cabina porque el obispo Raúl Berzosa, obispo misionero, enviado del Papa Francisco, y que nos sentimos muy privilegiados de tenerle en cabina con todo su historial desde Burgos, España, pero en un trabajo militante por el mundo. Le recibimos en esta Z101. Don Álvaro Arbelo, decir hace rato. Sí. ¿Se puede? Adelante. ¿Se puede? Pregunto. Adelante, don Álvaro. Bien, gracias. Aparte del pequeño dato, a propósito del obispo que está ahí, que debe ser un obispo católico si lo mandó el Papa. Así pero es. ¿qué lo mandó el Papa? República Dominicana. Son cosas mayores. Tengan cuidado. Pero que aquí no se le da seguimiento a nada. Ni siquiera a la iglesia. Hoy es día de San Bartolomé. San Bartolomé es el patrono de Gurabo. Atención, Rosendo, Hipólito. Darle seguimiento a eso. De Gurabo y de Neiva. Atención, Mario Lama. Miren, brevemente, antes de que entre el señor obispo, ¿verdad? Lo que está haciendo Joe Biden en Afganistán es correcto. Es correcto. Hasta el sinvergüenza de Donald Trump ha parado las críticas. Después que le sacaron de la Casa Blanca un documento mediante el cual él firmó con los jefes talibanes la salida de Estados Unidos. Oigan eso, y perdió la reelección. Por eso no se dio lo que él pretendía, que ahora le critica a Biden, o le criticaba porque le sacaron eso. Entonces, ¿qué ha hecho Biden? Sacar ahí a las tropas por tantos muertos, tantos jóvenes estadounidenses muriendo, aparte de los afganos y de gente de todas partes del mundo, incluyendo dominicanos. O ya nos olvidamos que mandamos una tropa dominicana a Afganistán. Ya nos olvidamos de eso, carajo. Y entonces, los estadounidenses, miles de estadounidenses muertos, los jóvenes estadounidenses, que le han dado de nuevo forma a la llamada histeria del ataúd, de tantos muertos, y las pérdidas, 3 trillones de dólares, no hay economía que lo aguante. Por eso está sacando a la gente de Afganistán, a las tropas de Afganistán. Y claro, viene un caos porque los afganos ven mal, ven con peligro a los líderes talibanes. El mismo caos que se armó en Corea, el mismo caos que se armó en Vietnam. O ya nos olvidamos que cuando Richard Nixon sacó a las tropas, o empezó a sacar a las tropas de Vietnam, allí hubo un caos porque los vietnamitas creían que venían los comunistas a matarlos a todos. ¿Qué pasa? Entonces, quería finalmente reiterar eso. La política correcta desde el punto de vista humano y de Joe Biden, que hay ahí unos tumultos y un lío, pero claro, no puede ser de otra manera. Y ahora los talibanes se comprometen a tomar medidas como, por ejemplo, la protección de los niños, los derechos de la mujer, etcétera. Hay que ver si van a cumplir. Pero mientras tanto, esa situación militar creada por los Bush, padre e hijo, ¿verdad?, va a ser superada por Joe Biden. Está la acotación internacional de don Álvaro Arbelo. Damos paso al obispo Raúl Berzosa, quien le damos la bienvenida, acompañados acá en cabina del presidente de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido sea a esta Z101, obispo. Pues muchísimas gracias, y para mí una visita sorpresa, porque cuando don Bienvenido me dijo, vamos a saludarnos y le voy a enseñar qué es la emisora que llevo, me entero que tengo que entrar en el aire. Y digo, bueno, pues a lo que diga usted, don Bienvenido. Bueno, para ustedes eso no es un problema. No se puede ser sacerdote con miedo escénico, ¿verdad que no? No, claro. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por acá, sabemos que usted es periodista, además, monseñor. Bueno, sí, y además he tenido que ejercer, lógicamente, antes de ser obispo, el periodismo lo hice en los años 84 al 87 en Italia. Allí trabajé en Radio Vaticano,
para hacer las prácticas. Curiosamente, en aquel momento no había más que dos modalidades de periodismo: el periodismo escrito y el audiovisual. Era radio, televisión o prensa. Yo creía que la prensa más o menos la dominaba y me metí en el mundo de la radio y de la televisión. Las prácticas las hice con una cadena deportiva que se llamaba Telelazio, donde los lunes tenía un espacio de 5 minutos que era el espacio del tifoso, hoy dirían aquí del fanático del fútbol, ¿sí? Donde yo tenía que, desde el punto de vista de aquel espectador que iba al campo de fútbol y que no tenía que narrar lo deportivo, sino lo que acontecía alrededor, sacar las anécdotas en 5 minutos de lo que veía. Muy interesante. Y luego en Radio Vaticano, ya muy serio, porque saben que retransmiten 32 lenguas diferentes Radio Vaticano. Eso es una cosa inmensa, ¿eh? Impresionante. Inmensa. Sí, sí. ¿Cuál es la función como obispo misionero? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la tarea de un obispo itinerante? Pues respondo muy sencillamente. Yo estoy aquí sirviendo, amando y aprendiendo. El Papa de la noche a la mañana me dice: usted tiene que venir a la República Dominicana. Yo no tenía ni idea de nada, absolutamente. Hombre, salvo que existía la República Dominicana, que aquí llegó Colón, algunos datos históricos que nosotros estudiamos, pero no tenía especial conocimiento del país. De América Latina, es cierto, yo había estado antes en Ecuador, había estado en Bogotá, en Colombia, en Puerto Rico, en México, pero no conocía la República Dominicana. Y me dijo: tiene que ir. ¿Y a qué voy? A estar cerca en lo que usted pueda servir y ayudar al arzobispo Monseñor Francisco Osoria. Aquí estoy. Mire, usted llega a la República Dominicana en un momento donde nos encontramos en un debate interesantísimo, y es que nosotros estamos trabajando con lo que es el Código Penal de la República Dominicana, y hay un debate que tiene estancado nuestro código, que es el tema de las 3 causales. Y nos gustaría conocer cuál es su opinión al respecto de este tema que involucra a la Iglesia, y que sabemos que ya la Iglesia ha fijado una posición al respecto, pero nos gustaría conocer en voz suya su opinión al respecto de este tema tan interesante. Sí, yo juego un poquito con ventaja en este tema, porque el debate que aquí se está produciendo en este momento, nosotros lo tuvimos en los años 82, 83, 84 en España, el mismo debate. Justamente cuando llega el primer gobierno socialista, el de Felipe González. Bueno, vamos a ver. En este momento tenemos que tener claro dos cosas: qué es la Iglesia y qué es la sociedad civil. El Concilio Vaticano II, en el número 76 de Gaudium et Spes, dice: la relación entre la Iglesia y la comunidad política tiene que ser de independencia y de sana colaboración en favor del hombre. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos situamos en una sociedad en la que mayoritariamente, como pasaba también en España, son católicos la mayoría. Bien. Por otra parte, este Estado, la República Dominicana, tiene algo muy particular, y es único en el mundo en el que uno de sus artículos de la Constitución expresamente defiende la vida desde la concepción hasta el final. Nosotros, por ejemplo, en España, el artículo que habla de la defensa de la vida sencillamente dice: todo ciudadano tiene derecho a la defensa de la vida y a la dignidad. Todo ciudadano. ¿Qué quiere decir todo ciudadano? Todo nacido. Porque este es el gran problema y el debate, que ustedes, aunque no se den cuenta de ello, están en el mayor de los progresos, no de los retrocesos, del progreso, que reconozcan al no nacido con derechos, Vale. A partir de ahí, la Iglesia, que tiene la obligación de defender la vida, está en una postura muy clara, y en eso no se puede nunca ceder, porque si cedemos a eso perdemos nuestra identidad. Por otra parte, la Iglesia está y es consciente de que una sociedad no es solamente una sociedad de católicos y de gentes que son católicas. Bueno, entonces los gobiernos tienen la obligación de gobernar para todos. Ahora bien, el gobierno tiene que ser sensible siempre, en cada momento, a los dos pilares que le van a dar credibilidad. Uno, lo constitucional, y dos, lo que la mayoría de la sociedad en ese momento propugna, que no es pisar los derechos de minorías, sino gobernar como tiene que gobernar.
Claro. Dicho esto, y yo ahí me mojo, el presidente y el gobierno lo tienen muy difícil, ¿Por qué? Porque yo entiendo que ellos son conscientes de lo que estoy diciendo. Seguramente creo que el presidente personalmente y el gobierno pueden estar en esa postura de defensa de la vida, pero también están escuchando la otra parte. Esto es lo que puedo decir, ¿eh? Yo como hombre de iglesia tengo que defender la vida desde el nacimiento hasta el final. Felicito a la República Dominicana porque es de los pocos o casi únicos estados que en este momento reconocen los derechos del no nacido, lo que llamamos nasciturus. Y por otra parte, yo entiendo y sé que los gobiernos y el gobierno actual va a tener la suficiente sensibilidad, inteligencia y capacidad para no dividir a la sociedad en este tema y para buscar caminos de encuentro y de consenso, que es justo lo que el Papa nos está pidiendo en Fratelli Tutti, ¿eh? El consenso, el diálogo, el encuentro. Excelente. Señor, perdóname, Julieta, para los que conocen un poco la representación católica, diferencia, siendo usted no enviado especial del Papa, diferencia entre lo que es la función del nuncio apostólico, que tiene una función, bueno, yo la sé, pero para que el país la comuniquemos bien de manera efectiva, la diferencia entre la agenda que tiene el nuncio apostólico y usted como representante del Papa especial. Es muy grande. El nuncio podemos decir que es el representante físico del Papa. Donde está el nuncio, está físicamente el Papa Francisco. En mi caso, al ser obispo misionero, estoy en comunión con el Papa, pero yo no tengo ni la autoridad que tiene el nuncio, ni las funciones que el nuncio tiene. Lo mío es pastoral, lo mío, para entendernos, es como un obispo normal de los que están aquí en la República Dominicana haciendo funciones normales. El nuncio, además de esas funciones pastorales, tiene una representatividad política, claro, diplomática, y esta es la palabra. Él es físicamente como si fuera un doble del Papa. Yo soy un obispo en comunión con el Papa. Pero ¿por qué ese interés del Papa en enviar a un enviado especial? No es que haya ningún misterio ni ninguna cosa extraña. Esto ocurre con mucha frecuencia. Mire, yo estudié en Roma dentro de la escuela diplomática donde se forman los nuncios. De acuerdo, para empezar. Esto quiere decir que yo tengo una vinculación también especial con Roma. Pero yo nunca llegué a estar dentro de lo que llamamos el servicio diplomático, de una nunciatura. ¿Por qué? Y lo voy a decir con toda humildad y con toda sencillez. Cuando hice los estudios, que eran los 3 años que he hablado del 84 al 87, con otros estudios, me dicen en Roma, tiene que incorporarse al rol diplomático. Y yo con honestidad le dije al que entonces era el Papa San Juan Pablo II, que por cierto me ordenó de sacerdote y él fue el que me nombró después obispo. Le dije al Papa, digo, mire, santidad, yo tengo claro que quiero ser sacerdote y esa es mi vocación, pero entre una subvocación curial, administrativa, diplomática y otra pastoral y docente, yo creo que tengo más dote de pastoral docencia. Me permiten ir a España y justamente cuando ya pasados unos años me iba a enrolar en lo que es la vida diplomática, me dice el arzobispo, mire Raúl, yo no le dejo ir porque usted está metido en este momento en tantas cosas en la diócesis de Burgos. Usted es vicario pastoral, usted está en las universidades de Burgos y Vitoria dando teología, usted está llevando los medios de comunicación diocesanos, usted está en parroquias rurales, quédese. Y entonces le convenció y aquí estoy. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre mi situación es un poquito inestable. Estaré con un piececito en mi Burgos querido, ya siendo obispo en Ciudad Rodrigo, y con otro piececito en Roma, y donde se me mande voy. Previamente, usted la pregunta si quiere, previamente a venir aquí, ¿dónde estuve? Pues estuve todo un año primero en Roma, trabajando en diferentes aspectos, y anteriormente en Bogotá, de misionero también. Monseñor, y en el caso específico de Dominicana, ¿su misión tiene tiempo de caducidad, tiene un periodo específico? Muy buena pregunta y respondo también con toda sencillez y para que no haya ningún ocultismo de nada. Yo suelo, en plan de relajo y distendido, cuando la gente sencilla me hace esta pregunta, digo, mire, voy a estar el tiempo que el Papa quiera
y lo que Monseñor Osoria me aguante. Ahí está. Una pregunta sobre su aspecto teológico, y esto ojalá le interese a los compañeros, que a veces lo discutimos aquí, sobre todo don Álvaro tiene un interés en el tema de la ciencia y en la visión de la iglesia sobre los temas científicos. Estamos junto a un teólogo que ha escrito y ha hablado de la visión de la iglesia sobre la ciencia y la teoría de la evolución. ¿Cómo se pueden maridar temas que generalmente se nos enseñan son tan encontrados como la fe y lo que dice, lo que han escrito, demostrado o propuesto los científicos? Me alegro mucho de esta pregunta, porque precisamente antes de entrar al estudio con el señor Bienvenido estábamos hablando de ese tema. Mire, he tenido la gran suerte de enseñar antropología. O sea, quedó claro que don Bienvenido le escribió esa pregunta. Bueno, a lo mejor puede ser eso. Puede ser que haya sido escrita. Mire, la gran suerte es que al tener que enseñar algo, tienes que aprender mucho. Como decía el libro del Principito, lo que mejor se enseña es lo que necesitas aprender. Así es. Yo voy a ir directo para no consumir tiempo en radio. Cuando la respuesta es esta, en la relación fe-ciencia, cuando la ciencia es auténtica, no hay problema con la fe. Y cuando la fe es de verdad, no hay problema con la ciencia. No son ni enemigas ni extrañas, sino compañeros de camino. ¿Por qué? Porque en la vida hay muchas dimensiones como se puede contemplar la vida. La vida es una cebolla que tiene muchas capas con un único tronco, y tú puedes en el aspecto humano concebir al hombre desde el punto de vista físico, emocional, social, ético, estético, religioso. Bueno, volviendo al tema de la evolución. La gente todavía no se ha dado cuenta de que vivimos en un momento en el que el problema ya no es el materialismo y el ir en contra de la fe, sino al revés. Todas son ventanas abiertas a la fe. Hoy el gran problema es explicar cómo lo que se entiende por espiritual y energético es lo único que hay. Me explico. A la hora de explicar el origen nuestro, hay 3 teorías. 2 que ya están superadas y la que se ha abierto camino, que tiene unas sorpresas y un punto de vista enormemente bueno. ¿Cuál está superado? El creacionismo. Es decir, el explicar el tema de la creación literalmente como está en el libro del Génesis. En este sentido sería: Dios existe, Dios tiene ideas y plasma la idea completa como Dios la tiene. Dios ha pensado en un árbol, plasma un árbol. Dios ha pensado en un perro, plasma un perro. Dios ha pensado en el hombre, plasma al hombre. Viene Darwin, que era creyente, en contra de lo que se ha dicho muchas veces, y dice, no es tan sencillo como lo de la Biblia. Es como si esto fuera una masa de plastilina o de barro. Dios ha hecho el barro y poquito a poco han salido las formas. A eso se llama transformismo, no hay que llamarlo evolucionismo. El verdadero evolucionismo es a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado, con las nuevas teorías del Big Bang y otras, donde se dice, en un momento determinado, ¡plaf!, hay una gran explosión. Claro, hay una gran explosión, y en esa explosión ya va todo. En esa explosión va lo que vamos a llamar materia, lo que vamos a llamar energía y lo que llamamos espiritualidad. ¿Por qué? Porque en esa misma explosión ya va un orden y una serie de maravillas. Cuando uno se pone a contemplar los grandes números del universo, cuando uno se empieza a contemplar la maravilla de la vida en la Tierra, etcétera, etcétera, llegas a pensar, esto no es casualidad. En una palabra, y con esto cierro esta primera intervención. Pero no se vaya, monseñor. Desde hace 14.500 ¿me va a permitir una preguntita? Millones de años, que es el Big Bang. Si es posible. Digo, después que usted termine. Adelante. Le tiene una pregunta, don Álvaro. Nada más de esta frase, don Álvaro. Sí. El tema es el siguiente. ¿Por qué existe algo y no existe la nada? ¿Y por qué lo que existe en la forma que existe y no en otra? Esas son las 2 preguntas. Adelante, don Álvaro. ¿Cuál es su opinión, distinguido visitante, que prestigia el programa, prestigia la emisora y prestigia el país? Un obispo enviado directamente por su santidad. ¿Qué usted opina del famoso y polémico, ¿verdad?, Opus Dei, creado por José María Escrivá de Balaguer? Claro, yo le debo decir, don Álvaro, con todo el respeto, que es para usted polémico. Para mí no es polémico, para mí lo tengo un grandísimo respeto. Vaya por delante que yo no soy miembro del Opus Dei. ¿Por qué lo tengo un gran respeto? Mire,
una entidad que la Iglesia con toda normalidad acepta y aprueba como algo del espíritu, es bueno. ¿Cuál es la esencia del Opus Dei? La esencia del Opus Dei es que lo que llamamos la vocación a la santidad, el ser santos perfectos, no es algo de los curas ni de los religiosos, es de todos los bautizados, es de los laicos. Y entonces tienen 3 principios que a mí me encantan, y aunque no sea del Opus Dei, yo lo suscribiría. Hay que santificarse por el trabajo, en el trabajo y con los demás en el trabajo. Es decir, santifica tu trabajo, santifícate en un trabajo bien hecho, lo más perfecto que puedas, y santifica y perfecciona a los demás contigo que están en el trabajo. La santidad en lo ordinario, que es lo que ahora el Papa Juan Pablo II lo repetía, pero sobre todo el Papa Francisco, en un escrito muy bonito que se llama Gaudete et Exsultate, alegraos y gozad, dice: los santos son los vecinos de la puerta de al lado. Entonces, si la gente del Opus Dei no consigue transmitir esa vocación a la santidad, entonces algo está fallando. Y si la gente del Opus Dei, como los cristianos en general, no somos capaces de transmitir en este momento la identidad genuina que somos, pues algo está fallando. Cuando uno no es lo que es, no es nada. Una última pregunta por mi parte, monseñor, con todo respeto. Si la pregunta es ofensiva, aunque usted es un hombre amplio, un sociólogo, un hombre de ciencia, humanista, ¿verdad? Aparte del orden teológico, pero bueno, hay muchas versiones, polémicas, incluso un libro muy famoso, En nombre de Dios, in God's Name, ¿verdad? Que hablan de que supuestamente Juan Pablo I fue asesinado. Mire, esta es una teoría que ni siquiera hoy ha dormido o se ha olvidado, y que da siempre hay una cierta sospecha. Justamente cuando yo llego a Roma en el año 1984, todavía no había pasado una década de la muerte de Juan Pablo I. Yo fui el primero que me interesé sobre este tema. ¿Qué es lo que deduje? Con honestidad lo digo lo siguiente, ¿no? Es cierto que era un papa que estuvo muy poquito tiempo gobernando. Es cierto, segundo tema que hay que tener claro, que cuando a él le eligieron, después hemos sabido por confesiones que han hecho los cardenales que le eligieron, que él la única pega que puso es: miren, yo estoy enfermo de corazón y tengo problemas cardíacos. Confío en que la providencia, en esta sobrecarga que voy a tener, me conceda salud. Pero yo tengo problemas circulatorios y tengo problemas de corazón. Y tercero, es cierto que a él se le encontró muerto en la cama, con una serie de papeles, y voy a dar un dato que, según cuentan, que es muy triste. Él tenía en el momento de la muerte las rodillas dobladas para poder sujetar los papeles, y claro, al morir incluso las rodillas se quedaron rígidas, y para poder incluso enterrarle tuvieron que doblarle. Eso es algo muy serio, ¿no? A partir de ahí todo lo demás ya son confabulaciones. Dicen, es que esos papeles eran temas muy delicados, que le dieron un infarto por lo que estaba leyendo, porque era muy triste, es que había una confabulación. No, yo al día de hoy, con honestidad, y si no diría lo contrario, fue una muerte natural de alguien que ya padecía una enfermedad y que en cualquier momento podía haberle ocurrido o en la cama, o en una audiencia, o sencillamente comiendo, como suele pasar con estas cosas. Su valoración histórica al acontecimiento del jubileo del año 2000 se desprende como una manifestación importante entre la misericordia, el perdón de Dios y el perdón que hace la Iglesia a fenómenos históricos y culturales ya inclusive revisados por la propia Iglesia. Su impacto en el trato de la Iglesia con el mundo occidental, con las naciones que han tenido un gran impacto religioso en función también de la historia española, el jubileo como impacto cultural e histórico. Sí, fue un momento muy importante, porque a partir de ahí todas las conferencias episcopales en cada nación reconocieron los errores y los pecados de los hijos de la Iglesia. Porque este es otro tema que voy a decir. La Iglesia como tal es santa, porque la Iglesia no es cosa humana.
La Iglesia es la presencia de Dios que es santo. La Iglesia no tiene pecado, tenemos pecados los hijos de la Iglesia, seamos laicos, religiosos, obispos, etcétera. Me encantó que el Papa, al empezar el milenio nuevo, hiciera un examen de conciencia tan profundo, porque esto obligó a que en todas las iglesias particulares, en todas las naciones, los episcopados tuvieran que releer la historia de salvación y la historia de pecado. Claro que supuso un hecho importante, ¿eh? Muy buena pregunta. Monseñor. Sí, dígame, por favor. Monseñor. Sí, le escucho. En el Calvario, en el Cerro de las Calaveras, el mal ladrón y el buen ladrón. Yo creía que todos los ladrones eran malos, pero bueno, hay uno que le dice, acuérdate de mí cuando en tu reino estés. Y él le responde, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro había dicho, eres el Hijo de Dios, eres poderoso, bájate tú y bájanos a nosotros de aquí, de este sufrimiento, clavados ahí, crucificados. ¿Por qué es malo ese que lo único que quería era que el otro, un poderoso, lo bajara de la cruz? No es exactamente esa versión la que usted dice. Ojalá fuera esa, ¿eh? Porque si hubiera pedido a Jesús que le bajara de la cruz, no. Lo que pasó en aquel momento fue algo terrible. Uno de los dos ladrones, entre comillas, o malhechores, o condenados, uno de los dos representaba a lo que era el hombre que está encerrado tanto en sí mismo hasta el final, que no es capaz de ver la bondad del otro. Y el otro, el que llamamos condenado bueno, era el que dijo, mira, le dice al otro, dice, pero hombre, ¿cómo te pones tú así a hablar mal de este y a sospechar de este? Que era el caso de Jesús, cuando nosotros somos culpables por algo que hemos hecho. Pero este es inocente, reconoce la inocencia. Y esto nos pasa en todos los ámbitos. Le voy a contar, es decir, que hay gente que hasta el final solo ve culpabilidad. Y hay personas que dentro de su mala vida, de su mal sentimiento, de su mal pensamiento, todavía reconocen la bondad de los demás. Yo le voy a contar algo que a mí me impactó muchísimo. Villabona es uno de los penales que hay en Asturias, en España, de mayor población de presos y presas. Me mandan celebrar una Eucaristía, quedaban 10 minutos justos para celebrar la Eucaristía y me viene un presidiario y me dice, padre, me quiero confesar. Digo, mire, es que faltan 10 minutos para la misa. Dice, quiero confesarme de toda mi vida, pero oiga, que le he dicho que faltan ya 8 minutos. Dice, no se preocupe que lo hacemos. Mira, mandamiento por mandamiento, de carrerilla, de memoria, en 3 minutos, que yo quedé entusiasmado. Y le digo, mire, no hay momento para hacer comentarios, solo le pido, por favor, que hoy comulgue en esta misa y ofrezca la comunión por los que están con usted en los módulos de la cárcel y por su familia de sangre. Padre, es que yo no he hecho nunca la primera comunión. ¿Cómo? ¿Y ha venido a confesarse? Pues por eso, como sabía que hoy había aquí un padre, quería hacer, digo, pues muy bien, porque así se hace. Usted ha confesado, comulgue. Vale. Empezamos la misa, llega el momento de las peticiones y los presos tenían en papelitos escrito lo que los voluntarios de la cárcel les habían dicho. Y digo, si alguien quiere hacer una petición espontánea, y levanta en la mano y dice, yo solo quiero, Jesús, hoy pedirte algo, que nuestras madres nunca se arrepientan de habernos parido. Mira, wow. Ante una situación como en la cárcel tú puedes persistir, renegar hasta de tu madre, o puedes sacar la parte buena del corazón, que es lo mismo del Calvario, para que no se arrepientan nuestra madre de habernos parido. Última pregunta, monseñor, y excúseme. Una última pregunta. Así es como yo trabajo. 61 años trabajando. Y ahora que estoy al borde de la muerte, sigo trabajando porque necesito producir. Pero, ¿por qué condenar a Poncio Pilato? Él le dijo a ellos, ustedes son judíos, júzguenlo ustedes, yo no tengo por qué juzgarlo. Para mí este hombre es inocente, para mí este hombre no ha cometido nada. Y hasta la esposa de Poncio Pilato le dijo, pero suéltalo porque no ha hecho nada. Entonces, ¿por qué es malo Poncio Pilato? No se juzga que sea malo Poncio Pilato. Lo que se juzga es
si políticamente él tomó una decisión correcta. Mire, voy a decir algo que es muy duro, ¿eh? Salvando las distancias, olvídese de Poncio Pilato. Esta es la situación que hoy también tienen los políticos en temas donde está la vida en juego. Son como Poncio Pilato. ¿Qué hacen? ¿Ustedes juzguen o yo tomo una decisión? O nosotros actuamos primero o lo dejamos en sus manos y hagan ustedes lo que quieran. Es el drama de la historia. Se parece un poco como usted introducía cuando el amigo Felipe Romero Sánchez, que con su visión marxista le hizo una pregunta a nosotros, la doctrina social de la iglesia, con un sesgo marxista, nos preguntaba que qué usted pensaba sobre el tema en discusión, y precisamente usted lo ha dicho, padre. O sea, la gobernabilidad procura gobernar para grandes mayorías. Sin embargo, las mayorías se deben gobernar con propósitos y con valores. Exacto. Y los valores fundamentales, que son lo que dan como las virtudes teogales y las cardinales. Y esas son las virtudes fundamentales que tienen que hacer la iglesia diferentes. Apoyó incondicionalmente los casi 40 años del tirano Francisco Franco Bahamonde. No exactamente, vamos a ver. Ahí esta es una pregunta que, claro, como español, además sobre este tema he escrito mucho, y le podía remitir a mi literatura. Vamos a ver lo que acontece. En España, por desgracia, se da una guerra civil. Una guerra civil es lo más serio que puede ocurrir en una nación, porque no es la invasión de un país contra otro, son los propios ciudadanos en lucha fratricida que se enfrentan. En aquel momento, la España que se enfrenta tiene dos signos visibles, porque luego cada persona es un mundo. Un bando era republicano, filomarxista, ateo en términos generales, y otro bando era nacionalista, españolista, católico. Entonces, estos dos bandos se enfrentan. Previo a la guerra civil hay barbaridades de uno y de otro bando. Y previo a la guerra civil hay como una división en España, bueno, pues que es muy dolorosa. Bien, resulta que el bando nacionalista, españolista, católico, está encabezado en ese momento por una serie de generales, entre ellos el general Franco. Hubo otros generales que tenían la misma igualdad que él. Vale, acaba la guerra. Y entonces Franco decide a nivel estatal el hacer una nación católica confesional, y más tarde firma un concordato. La Iglesia siempre, desde Roma y desde España, siempre en estos casos es muy prudente y siempre busca la reconciliación. Y aun en los primeros momentos siempre se buscaba esto, que no hubiera represiones, que no hubiera muertes innecesarias. Por otra parte, la Iglesia tiene que agradecer a Franco el que él encabezaba esa porción de españoles que quisieron esto. Bien, van pasando los años, llega el Concilio Vaticano II y nos damos cuenta dentro de la Iglesia que lo que el Vaticano II dice no es compatible con lo que la Constitución franquista está, ni es compatible con muchas de las formas de gobernar. Porque el Vaticano II dice la sociedad, como he dicho antes, tiene que ser no laicista y anticatólica, sino tiene que ser una sociedad para todos, tiene que ser una sociedad en la que todos caben, tiene que ser una sociedad donde los sindicatos no sean verticalistas, sino verdaderos sindicatos, donde haya partidos políticos, donde la democracia, en definitiva, sea el menos malo de los gobiernos. Y entonces esto hace que los obispos empiecen a criticar la postura de Franco, y poco a poco la separación, y ya la ruptura y el drama llega en las vísperas de la muerte de Franco, cuando Franco condena a muerte a unos terroristas que habían hecho realmente homicidios, y el Papa Pablo VI le pide por favor, y la Iglesia española por favor, no ejecute la pena de muerte, aunque esté ahí. Y Franco ejecutó la pena de muerte, y eso fue ya la puntilla, Entonces, que diríamos en una palabra que, como se ha escrito, y yo tengo esa tesis, es de la unión a la sospecha y de la sospecha a la ruptura. Brillante. Hombre brillante. Estamos en presencia no solo de un gran teólogo y de un científico que domina varias materias, sino de un expositor extraordinario, profundo,
este hombre prestigia esta emisora y este programa. Es más, los que no eran católicos lo son hoy después de oír a este genio español. No, pero me va a obligar entonces a decir lo que el Papa repite, ¿eh? El Papa, cuando vamos allí a Roma y empieza la gente, Francisco, Francisco, dice, no, por favor, digan Jesucristo, Jesucristo, que yo no quiero papistas, quiero cristianos. Usted ha mostrado una amplia apertura para responder a cualquier tema que se le plantee. Hay un tema, cuando el Papa Francisco llega a Roma, al Vaticano, la iglesia estaba afectada por un grave problema de imagen por el tema de la pederastia. ¿Cómo considera usted que está la imagen de la iglesia hoy a partir de las intervenciones que sobre el tema de la pederastia y de la corrupción ha ejercido el Papa Francisco? Bueno, vamos a partir retomando un poquito las cosas de lo siguiente. Cuando un mandatario llega a un gobierno, o cuando alguien como nosotros nos enfrentamos ante un público al dar una conferencia o tenemos un espacio público, siempre hay tres facciones. 10% de la gente está incondicionalmente a favor tuyo. Y dice, ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada. 10%. 10% en contra tuya, incondicional, pero si no, yo no he hecho nada. Y el 80% depende del viento que corra. Bien, en ese viento que corre, el Papa, cuando empieza a gobernar, se encuentra, entre otros problemas, que no es el único, el tema de la famosa pederastia. Bien, yo creo que él lo tenía fácil, porque ya tenía la vía que Benedicto XVI había marcado. El tema era empezar que el tren conduzca. Entonces, ¿cuál ha sido el Papa lo que ha hecho? Sin miedo, afrontar el tema con total transparencia y sacar de debajo de la alfombra todo lo que había. Y el Papa ha repetido últimamente, cuando le ha prohibido al cardenal Marx de Alemania dimitir, le ha dicho, la Iglesia solo avanzará cuando ante la verdad de los hechos, buenos o malos, se ponga de cara y lo afronte. Y el Papa, en este sentido, tiene 4 principios que aplica a este tema y a otros que son magistrales. El Papa dice, y si luego hace falta explicar alguno, lo explicamos, la realidad es más importante que la ideología y que las ideas, la realidad. Segundo, los procesos son más importantes que los espacios ganados. Es decir, el tiempo es más importante que lo que tú crees que has ganado, porque todo es movible. Tercero, la unidad es más importante que el conflicto y el todo es más importante que las partes. Voy a la otra línea. ¿Los espacios ganados son importantes? Sí, pero no te los creas, porque cuando crees que ya has vencido en algo, se moverá. Y lo importante es el tiempo, no el espacio. ¿El conflicto es importante? Necesario, sí, pero por encima del conflicto está la unidad. La ideología, la idea es importante, totalmente. Pero ojo, mide la ideología por la realidad misma. Y lo último, las partes son importantes, necesarias, pero las partes tienen que formar un todo. Él dice muy gráficamente, a mí no me gusta la figura del círculo, porque en el círculo todos somos iguales, y eso es imposible. A mí me gusta la figura del cacao, de la granada, de la piña, que tiene muchos piñones, muchos granitos, y todos conforman la piña. Y todos necesitan alimentarse. Bien, obispo Raúl Versosa, quisiera preguntarle, porque sabemos la posición de la iglesia con respecto a este tema, pero me gustaría escucharlo de su propia voz. La visión suya de la homosexualidad, de las relaciones entre personas de un mismo sexo, el hecho de que puedan contraer matrimonio, que puedan adoptar niños. Me gustaría un pequeño y breve análisis con relación a eso. Sí, también es un tema que en la sociedad europea pues se ha venido en décadas gestando. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo bonito y lo importante es que por lo menos, tanto en la Iglesia como en la sociedad, el debate se ha ampliado. Es decir, ya no tenemos esa concepción de que la homosexualidad es algo oscuro, es algo negro, es una enfermedad gravísima, ¿no?
se ha empezado a estudiar y es muy complejo. Las personas que tienen orientación homosexual son debido a muchos y complejos procesos y orígenes, desde lo hormonal, lo educacional, lo emotivo, lo social. Es muy complicado. Entonces, nosotros lo que podemos decir lo que el Papa está repitiendo. Por una parte, la realidad no la inventamos nosotros, ni nosotros que decimos cómo tienen que ser los ciudadanos. Tú puedes ser creyente, no creyente, agnóstico, tú puedes ser lo que tengas que ser. Lo que más importante es el respeto. Ahora bien, cuando ya se trata de equiparar derechos, no se puede falsificar la moneda. No se puede llamar matrimonio a lo que es la unión de un hombre y una mujer. Llamámosle, como en Europa se llama, unión libre, las palabras que sean adecuadas y no ofensivas, ¿eh? Y lo mismo en el tema de la adopción. Escuchemos no solo a la Iglesia, escuchemos lo que dicen los psicólogos, los sociólogos, de lo que comporta un niño que crece en una familia donde hay padre y madre, a un niño que crece solo con madre soltera, que yo al revés no lo estoy despreciando, solo estoy comparando, o en el caso nuestro, que tiene 2 papás o 2 mamás. Esto no es cuestión solo de Iglesia, es cuestión de un debate interdisciplinar que tenemos que ponernos de acuerdo. Y más aún, yo creo que la Iglesia no puede aparecer como la Iglesia del no, que en España tenemos esa experiencia, que eso es negativo, tenemos que ir al sí. Por ejemplo, tema de aborto, no solamente decir no, sino qué hacemos con las mamás que quieren abortar de todo tipo, ayudémoslas y que sean libres para decidir, que no se vean condicionadas para ello. ¿Qué hacemos en el tema de la homosexualidad? Como el Papa ha dicho, integremos, pero respetando las cosas y llamándolas por su nombre. Monseñor, me gustaría conocer a qué orden religiosa usted pertenece, porque por la posición que usted ha asumido acá, tenemos un Papa jesuita, primer Papa de América Latina, con ideas obviamente innovadoras, y nos gustaría conocer a qué orden religioso Papa de la Iglesia, de la historia de la Iglesia. Francisco es el primer jesuita convertido en Papa. Así es. Exactamente. Mire, en plan de relajo, yo soy de la ganadería de San Pedro. Es decir, soy diocesano. Pertenezco al Papa y punto. No soy ni jesuita. Mi formación, si ustedes quieren profundizar, yo tengo una mezcla de formación dominica y jesuítica, porque son como las 2 espiritualidades que a mí me han marcado mucho, ¿no? Y luego en el tema del Papa, quiero que hagan una reflexión que a mí me ha enseñado mucho, pero mucho. Miren, los jesuitas nacen como congregación religiosa en tiempos de la Reforma Protestante, y además de los 3 votos de pobreza, castidad, obediencia, ellos ponen un 4º voto que es obediencia incondicional al Papa. Oigan, llega en los años 60-70 y San Juan Pablo II está a punto de cerrar la orden de los jesuitas, porque dice, no solamente no defienden al Papa, sino que con las posturas que están adoptando están en contra del Papa. Y ahí tenemos al padre Kolbenbach y a los grandes superiores de los jesuitas que le piden paciencia y que empiezan a gobernar. Y fíjate la tercera fase, de una obediencia incondicional en su nacimiento, a un riesgo de que el Papa les hiciera desaparecer porque no estaban cumpliendo, a que uno de ellos sea Papa. Esto es increíble, esto es sorprendente, esto es maravilloso. Monseñor, en Europa Oriental, la Europa que estuvo por muchos años detrás de la cortina de hierro, se ha producido un fenómeno muy curioso. Polonia esencialmente. Y es que es uno de los pocos casos del mundo, corríjame si me equivoco, donde la Iglesia ha visto un camino hacia recuperar capas de la sociedad, popularizarse, la juventud lo asume. Y obviamente ahí hubo un rol importante de la caída del régimen anterior. ¿Podría replicarse esa situación de Polonia, de la Polonia actual, en otras partes del mundo? ¿O se necesitará para eso que la gente pierda su libertad para poder valorarla una vez la recupere? Es muy profundo lo que usted está diciendo y es muy, muy difícil de predecir.
Yo respondería que es tan difícil como cuando le preguntan a Chesterton, ¿y usted qué opina de los ingleses? ¿Qué opina? Dice, no sé, porque no los conozco a todos. Pues Chesterton, el padre del distributismo. Exacto, pues para responder a su pregunta necesitaríamos hacer un análisis muy grande de cómo está el movimiento geopolítico en este momento y de la historia. Pero yo creo que se dará de todo. O sea, vamos a ver, habrá movimientos que sean muy parecidos a lo de Polonia, otros que no tienen nada que ver. Es que no se puede, no hay una ley única, porque entonces caeríamos en la ideología. Precisamente el gran fallo del marxismo fue querer unificar todo por un mismo patrón, y esto es imposible, porque la realidad supera toda ideología. La teología de la liberación en la iglesia Ay, mamá. ya no existe, fracasó. No, al revés. Yo creo que fue necesaria, que sigue existiendo y que no se puede hablar de una sola teología de la liberación. Me explico. Al hablar de la teología de la liberación hay que hablar de teologías de la liberación. Juan Carlos Escanone, que todavía es uno de los teólogos junto a Gustavo Gutiérrez más relevantes, señalan como 4 ramas del mismo tronco de la teología de la liberación. Sorpréndase, el Papa actual es una de las ramas de la teología de la liberación, lo que llamamos la teología del pueblo y de la cultura, donde en síntesis es una teología argentina que viene a decir: uno es cristiano cuando primero es ciudadano de una nación concreta, y esa nación concreta forma parte también de un pueblo cristiano. No se puede ser cristiano sin tener una nación concreta y una cultura, y no se puede tener una cultura si no eres persona. Bien, dicho esto, en plan de relajo también, una cosa es la teología de la liberación y otra la liberación de la teología. Es decir, hay ciertas ramas de la teología de la liberación donde es más importante ser marxista que ser cristiano. Le voy a poner un ejemplo. Escúcheme que le interrumpa, señor. De España, Dije que finalmente, por mi parte, mire, ya lo dije ahorita, pero bueno, lo repito. Sí. Marx está en el infierno. ¿Quién sabe? Después que tienen los... Mire, los ortodoxos tienen una imagen, a mí me entusiasma, y es Jesucristo el buen pastor llevando a hombros, ¿sabe a quién? A Judas. No a una oveja, a Judas. Porque nunca sabremos lo que pasa en las personas hasta el último momento, y ni siquiera, porque lo dejamos siempre a la misericordia de Dios. Lo que pasa con cada persona y en su muerte, más aún, la Iglesia nunca ha condenado a nadie. Atención lo que digo, nunca ha condenado a nadie. La Iglesia beatifica y canoniza. Deja a la misericordia de Dios todo lo demás, lo deja. La Iglesia te puede imputar que tú eres responsable de una cosa, pero imputarte no quiere decir que te condene al infierno. Sabemos que existe el infierno porque existe el diablo, y existe, eso es verdad, y no hay que tenerle miedo, porque Cristo le ha vencido. Pero fuera del diablo y de los ángeles, los humanos, ¿cuántos hay en el infierno? La posibilidad puede existir. ¿Que haya alguno? Dejémoslo a la misericordia de Dios. Pero volviendo otra vez a la teología de la liberación, porque esto es muy importante, y para entender dónde está lo que denunció, por ejemplo, Ratzinger, ¿no? Cuando era todavía el cardenal prefecto. Mire, a mí me ocurre lo siguiente. Yo voy a España, en Vitoria. Me ha dicho alguien que, nos ha dicho a una persona que ha estudiado en Vitoria. Bien, voy a Vitoria y me toca dar una asignatura que se llama Relación Fe-Cultura hoy y aquí en España. Presento el programa, eran 50 misioneros venidos de todo el mundo, misioneros vascos, y ya cuando acabo de exponer la bibliografía y el programa me dice uno de ellos de 70 años, Raúl, los naipes, las cartas boca arriba. Yo primero soy vasco y después cristiano, y si mi ser cristiano me ayuda a ser vasco, entonces soy cristiano. Traducido a lo que venimos diciendo, yo primero soy marxista y después cristiano. Y si mi ser cristiano me ayuda a ser marxista, entonces soy cristiano. Oye, yo miro y todos estaban esperando a que yo respondiera algo. Y pido luz al Espíritu y de momento me vienen estas cosas. Primero, qué pena que ustedes que en el País Vasco están conviviendo con las bombas lapas, estas que se ponen en los coches y que enciendes el coche y estallas. Qué pena que no se hayan dado cuenta que el catolicismo es una bomba lapa que donde se incrusta lo estalla a la universalidad. Da igual que sea ideología política que partido político. Segundo, qué pena que no han entendido que el cristianismo es un águila y lo quieren meter en una jaula de un jilguerito, de un pajarito pequeño. Tercero, qué pena
que tengan que hacer violencia al cristianismo, supeditándolo y pisándolo por un tema ideológico. Qué pena que no se hayan dado cuenta de que yo, por ejemplo, soy de Aranda de Duero, la zona de los vinos de la Ribera, soy arandino, burgalés, castellano, español, europeo, pero sobre todo soy bautizado a la Nueva Jerusalén, que yo no voy a hacer patria aquí definitiva, que estoy de paso. Y qué pena finalmente que usted, que está en Ruanda, no se ha dado cuenta de lo que pasó con los Hutus y los Hutus, que eran tribus cristianas que se mataron entre ellos. ¿Por qué? Porque la fe era como una camisa postiza que se quita y se pone, porque más importante que la fe era la sangre y la tribu, y por eso se mataron. Vaya. Monseñor, una última pregunta. ¿Cuál es su posición en los hechos acontecidos en Afganistán, sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos y la violación a los derechos humanos específicamente de las mujeres? Bueno, empiezo por lo último. A mí me parece, da igual que sea Afganistán, que no sea Afganistán, para mí el tema de la mujer es sagrado. Y es todavía una asignatura pendiente, no solamente en naciones no desarrolladas, sino en naciones desarrolladas. El gran respeto que hay que tener y tenemos a las mujeres, porque incluso en este momento, en el siglo XXI, están siendo las protagonistas. Me llevé una gran sorpresa cuando en la Universidad Católica nuestra de Santo Domingo, si no me equivoco y no entendí mal, más del 80% de los estudiantes son mujeres. Y además con una valentía enorme porque trabajan durante el día y luego por la noche estudian. La mujer es protagonista, ¿de acuerdo? Dicho esto, quiere decir que me da igual que sea Afganistán que no. Lo de Afganistán es uno de los puntos calientes del planeta donde la humanidad del siglo XXI sigue siendo una humanidad poco evolucionada, con grandes intereses de multinacionales, con grandes intereses geopolíticos que se nos escapan, y donde no puede ser Afganistán un ensayo de laboratorio para otras cuestiones que superan Afganistán. Eso es lo que hay. Cuando usted confesó al preso allá y le dio su primera comunión, ¿le quedó alguna hostia por ahí para que se le demos a un marxista y lo recibamos aquí también? Vale. No, pero lo vamos a recibir en nuestra iglesia. No, pero más importante que todo, que lo que es la forma que hay, que nosotros los católicos creemos que en esa forma está Cristo. No, lo más importante es que el Espíritu te mueva. Claro. Es decir, mira, cuento un cuento y ya si quieren cortamos. Un maestro iba con el discípulo. Estaban cruzando un río. Dice el discípulo: maestro, ¿pero por qué estamos cruzando este río tan largo? Porque quiero que nos paremos en medio del río. El discípulo pensaba que le iba a mandar bañarse. Dice: coja una piedra del fondo. El discípulo, obediente, palpa una piedra grande, la deja en la orilla, chorreando de agua, y el maestro con un martillo parte la piedra. ¿Qué observas? Y entonces el discípulo, que era inteligente, dice: maestro, ¡qué misterio! Esta piedra habrá estado en el fondo del agua millones de años y solo tiene mojada la superficie. Su corazón está seco. Para mí lo más importante de una persona es que el corazón no esté seco, que esté esponjado. Esponjado en dos direcciones: esponjado del Espíritu de Dios y esponjado de los demás. Como tengas solo el corazón seco, estás muerto. Vaya. Señor, ¡Wow! Una gran exposición. Usted nos dijo que había pasado simplemente a saludar. Le agradecemos mucho que haya pasado. Menos mal. Porque la verdad que le hemos brindado a nuestra audiencia un gran contenido con su participación. Bueno, pues muchas gracias a ustedes porque son muy generosos y como dice siempre el Papa con sinceridad, recen por mí y yo por ustedes. Sigamos rezando. Gracias. Muchas gracias al obispo Raúl Versosa, obispo misionero enviado del Papa Francisco a la República Dominicana. Y dice Aníbal Díaz y dice Nayib, papable. Llévatelo, Cundo.